Qué bueno estar congregados. Y precisamente es el tema de esta mañana. Usted se preguntó, ¿por qué debo venir a congregarme? ¿Tiene sentido el congregarnos? Pues miren, la verdad es que en el internet hay predicaciones de toda clase, ¿no? Podemos desde la casa ahí entramos a YouTube y tenemos unas grandes predicaciones. Pero ¿será que tiene valor el congregarme? O sea, ¿qué recibo yo cuando estoy congregado que no recibiría si no me congrego? Si me quedo solo en la casa y solamente ahí, y vivo mi cristianismo solito, ¿no? Y vivo un cristianismo, como hay mucha gente que se dice que es cristiana y vive solo, y no tiene una relación con la comunidad cristiana. Y dicen, bueno, yo cumplo con el Señor, yo escucho la palabra los domingos en el internet, etc. Amén. No solamente la pregunta debe ser qué recibo, ¿no?, cuando estoy congregado, sino también qué doy cuando estoy congregado, porque el otro asunto del cristianismo no es solamente recibir, también es dar. Porque el recibir es muy importante, porque el recibir necesitamos recibir, alimentarnos para crecer. Pero una vez una persona crece en Cristo, una persona tiene más bien ahí que bendecir, que dar, que edificar. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con la edificación de un miembro solito? ¿Ustedes conocen a alguien que está solito, no se congrega, no tiene, ¿no?, comunión con otros cristianos, y dice, pero yo estoy bien porque yo y Cristo y yo? No sé, ¿me puede decir si conocen a alguien que vive así? Bueno, quizás no lo conocen porque precisamente vive así, pues no se da a conocer. Amén. Entonces, ¿sabe qué? La iglesia es como podemos decir una creación de Dios. Y decía el apóstol Tamonaido, es la mayor creación de Dios. La mayor de todas. Más que la creación física, la iglesia. Pero la iglesia no es una masa de gente sin relación, ¿no? Todo el mundo, ¿sí? En la iglesia hay, o sea, la Biblia habla que la iglesia es como el cuerpo de Cristo, ¿no? La iglesia es un cuerpo. El Señor dice que el cuerpo es una imagen de la iglesia, ¿verdad? Es una figura de la iglesia. Y el cuerpo no es, pues, algo desconectado, ¿no? Cada miembro de este cuerpo tiene una función y todos los miembros están conectados y todos los miembros tienen algo que hacer en la iglesia. Entonces, cuando una persona recibe a Cristo y es llamado dentro de la iglesia, no es llamado a vivir solo. No, Dios no nos creó, lo vamos a ver ahora. El que está solo perece, muere. No es para ser edificados solos. Fuimos llamados para hacer una iglesia. La misma palabra iglesia, que es asamblea, habla de una comunidad de muchas personas, ¿no? Y también la palabra que dicen en varios lugares, que es el cuerpo de Cristo también, ¿no? Entonces es un cuerpo que tiene muchos miembros, ¿no? Como dice, por ejemplo, en 1 Corintios 12:14. Ahora vamos a ver un poquito en 1 Corintios, en el capítulo 12, ¿por qué es necesario ser un cuerpo, ¿no? Miren, dice lo que dice en el versículo 14 de 1 Corintios 12, dice que el cuerpo no es un solo miembro. Uno solito no está en el cuerpo, ¿no?, sino muchos.
somos muchos miembros. El versículo 17 en este capítulo dice también que si todo el cuerpo, dice, fuese ojo, o sea, si todos fuéramos un solo miembro, ¿no? Como el ojo, por ejemplo, ¿el ojo será importante dentro del cuerpo? Sí, ¿no? Es muy importante. Pero si solo fuéramos ojo, dice, ¿dónde estaría el oído? ¿No? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? ¿No? El 20 al 22 dice casi lo mismo, ¿no? ¿Cómo es necesario? Dice, ahora, dice, son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo, ¿no? La iglesia del Señor es un solo cuerpo, pero que tiene muchos miembros. El cuerpo ya sabemos, ¿no? Dice, ni el ojo le puede decir a la mano, no te necesito, dice, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros, ¿no? Si la cabeza no tuviera pies, estaría en un solo lugar nomás, ¿no? No se movería. Entonces, y el versículo 22 dice, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Es interesante esto, porque muchas veces pensamos que nosotros somos débiles, ¿no? Que nosotros no tenemos todo lo necesario para ser un miembro activo del cuerpo. Pero la Biblia dice que nadie debe pensar que es débil, ¿no? Porque pueden ser que los débiles sean los más necesarios. Aquí lo dice. Amén. Entonces, cada hermano, por muy fuerte que sea, por muy débil que sea, es necesario para el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén. Entonces, el cuerpo tiene muchos miembros, pero esos miembros, como les decía antes, no somos una masa, una cantidad, no somos así como las multitudes. No, nosotros, la iglesia, tenemos una coordinación, amén. Tenemos una estructura, estamos coordinados. Dios por eso mostró la iglesia como aquí en el capítulo 12, como algo coordinado, ¿no? En Efesios dice que somos edificados, dice, ¿no? Según la actividad propia de cada miembro, y somos edificados coordinadamente. Entonces, Dios puso algunos de los miembros para que sean como los coordinadores del cuerpo, ¿no? Así como hay, por ejemplo, miembros que son las coyunturas. Dice que todos somos unidos por las coyunturas, nos vamos edificando, dice, en amor. Entonces, hermanos, cada uno de los miembros, algunos miembros pareciera ser que no tienen ninguna función. Muchos de los miembros que tienen las funciones más importantes no se ven. Por ejemplo, podemos decir el corazón, lo tenemos, funciona, es de lo más importante que tenemos, pero no se ve. No solo lo visible, no solo los predicadores que estamos aquí enseñando, o así, somos los más importantes, los más necesarios. Hay miembros que son importantes y necesarios, pero que no son visibles. Qué interesante, ¿no? Entonces, como miembros del cuerpo de Cristo, nosotros que estamos en una iglesia local es como una familia pequeña dentro del cuerpo de Cristo, dentro del cuerpo de las familias de Cristo. En la Biblia se habla de la iglesia local también, ¿no? El cuerpo de Cristo es universal en todo el mundo. Al cuerpo de Cristo le pertenecen todos aquellos que han recibido a Cristo, que son salvos, pero todos ellos necesitan estar en una familia. Y las familias, según la palabra de Dios, son las congregaciones locales, ¿no? Y esa es la familia que tenemos que ser, ¿no? No hay nadie en esta vida que haya nacido y que haya sobrevivido sin una familia, ¿no? O por lo menos un abuelito, ¿no? Que lo agarró al niño. Los padres puede ser que lo abandonan. Los niños tienen que estar en un lugar
con las personas, con otras personas. Somos dependientes unos de otros, ¿no? El día jueves los que estamos teniendo unas enseñanzas demasiado lindas, ¿no? El único ser que no es dependiente de nada, que es autónomo totalmente, es Dios. Pero los hombres somos muy dependientes. Dependientes de Dios, dependientes los unos de los otros, dependientes de la comida, dependientes de muchas cosas. Nosotros hemos sido diseñados para estar dependiendo. No hay ningún ser humano, ni dentro de la iglesia, ni siquiera fuera de la iglesia, que puede decir yo puedo ser independiente y vivir solito. No es así. Nadie vive así. Entonces, hermanos, cuando nos venimos a congregarnos, tenemos que tener una doble actitud. Primero, es necesario, yo pienso que el ser cristiano exige, o sea, para nosotros entrar en armonía con Dios, para que Dios esté también a nuestro favor, para contar con el favor de Dios, necesitamos tomar una primera decisión, y esa primera decisión es vivir para hacer el propósito de Dios. Si nosotros no tomamos esta decisión, siempre vamos a estar, no vamos a entender a Dios, no vamos a entender cómo actúa, porque Dios actúa según lo que Él ha diseñado, lo que Él quiere hacer. Y si Él nos creó, es con un propósito. Y Dios nunca varía de ese propósito. ¿Sí? Dios tiene un propósito para ti, para mí, para cada uno de nosotros. Y su propósito es el mejor propósito posible. Todos los otros propósitos que tú puedas pensar para ti no son los mejores. Los hombres, o sea, la sociedad, el mundo nos ha presentado muchas alternativas de vida. Muchas cosas que pareciera que nos van a llevar a la mejor vida que lo que Dios nos propone. Pero mis amados hermanos, no es así. Nuestra vida sin Dios no es nada. Como habíamos dicho al comienzo, y lo que hemos estado entendiendo, ¿no?, el día jueves, es que nosotros somos dependientes. El hombre es un ser dependiente. Y el hombre dependiente quiso hacerse independiente. ¿Qué pasó con Adán y Eva? ¿Verdad? ¿Cuál fue la tentación de la serpiente? ¿Qué le dijo la serpiente? Le dijo a la serpiente, coman de ese árbol. O sea, Dios le dijo, no coman de ese árbol. Del árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal, que estaba ahí. Él dijo, no coman de ese árbol, porque cuando coman de ese árbol van a morir. La serpiente le dijo a Eva, ustedes coman de ese árbol, porque sabe Dios, le dijo, que el día que ustedes coman de ese árbol, van a ser como Dios. ¿Cuál era la tentación de la serpiente? Ustedes van a ser como Dios. Ustedes no van a necesitar depender de Dios. Escúcheme, porque esto es muy importante. Ustedes van a ser autónomos, como Dios es autónomo. ¿Ustedes saben que Dios no tiene necesidades? Dios no tiene ninguna necesidad. Dios es Él tiene todo lo que quiere. Hasta Él tiene suplidas sus necesidades relacionales. Por eso está el Padre que ama al Hijo, el Hijo que ama al Padre y el Espíritu Santo. Tiene todo. Si Dios quiere amor, si Dios quiere alabanza, todo lo tiene. Los seres dependientes somos nosotros. Nosotros somos seres totalmente dependientes. Y es importante reconocerlo. Porque Adán no reconoció esta verdad. Y dijo, yo voy a poder vivir
como yo quiero. ¿Y qué hizo? Desobedeció a Dios, ¿verdad? Y pensó que lo que decía la serpiente era verdad, que él iba a ser como Dios. Pero la Escritura nos muestra todo lo contrario. Si usted sigue leyendo en el Génesis, llega hasta el capítulo 6, y en el capítulo 1, el hombre, ¿cómo estaba? Tenía la imagen de Dios. Dios había hecho un huerto, había suplido para todas sus necesidades físicas, había hecho, ¿cómo se llama? Había plantado el árbol de la vida para suplir todas sus necesidades espirituales, había hecho a Eva para suplir todas sus necesidades sociales. Él tenía una mujer, él dijo, ella es hueso de mis huesos, carne de mi carne, ella es semejante a mí, yo la puedo amar y ella me ama a mí. Tenía todo suplido. En el capítulo 6 de Génesis, llegamos al capítulo 6, ¿y qué pasa con el hombre? Dice la Biblia que la tierra estaba llena de violencia y que el deseo del corazón de todos los hombres era de continuo solamente el mal. ¿Qué hizo el hombre independiente de Dios? Hoy todavía los hombres quieren seguir viviendo independientes de Dios. Y quizás nosotros podemos decir, qué triste que los hombres que no conocen a Dios quieran ser independientes de Dios. Pero ¿sabe qué es más triste? Que algunos cristianos también pensamos que podemos vivir sin escuchar a Dios, sin entender a Dios, sin saber lo que Dios tiene para nosotros. Y lo que Dios tiene para nosotros a veces nos parece que quizás no es tan bueno como lo que yo pienso. Parece ser que si yo fuera 100% obediente a Dios, no sería feliz. Pero ¿sabe qué? Está equivocado. El que llega a ser 100% dependiente de Dios vuelve al mismo estado que tenía Adán y entonces empieza a ser un ser humano feliz, totalmente feliz, porque el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios para tener comunión con Dios. Cuando al hombre le falta la comunión con Dios, el hombre no tiene, siempre está buscando, siempre está necesitado, siempre, a pesar de que empieza a tratar de llenar su vida con algo, quiere más dinero, dice, si yo tengo dinero, si yo tengo diversiones. Las personas, bueno, algunos nunca alcanzan a ser millonarios, nunca alcanzan, porque siempre, por más que tienen más dinero, siempre les falta, siempre quisieran más, ¿no? Como dice que le entrevistaron a ese hombre millonario, ¿no? Un árabe, uno de los más millonarios del mundo, y le dijeron, usted sigue trabajando, le dijeron. ¿Y cuándo ya va a dejar de trabajar? ¿Cuánto es para usted ya? ¿Cuándo es el momento en que usted deje de trabajar y disfrute de su dinero? Y dice que el hombre le contestó, todavía falta un poco más. ¿No? Y así va a seguir viviendo ese hombre, ¿no? Nunca se va a saciar. El que tiene dinero no se saciará de dinero, dice el libro de Eclesiastés. Amén. Los hombres, amados hermanos, tienen un vacío que solo Dios lo puede llenar. Y Dios lo puede llenar, nos llena cuando nosotros somos totalmente dependientes de Él. El hombre que se equivoca, que no depende de Dios, que se independiza de Dios como Adán, pierde la comunión con Dios, pierde la relación que lo hace feliz, la relación que lo llena, la relación que le da sentido a toda su vida. ¿Por qué digo esto? Y estamos hablando de la iglesia. Estamos hablando de la iglesia, esto, porque hasta que usted no se decida, hasta que usted no lo entienda esto, quizás
tiene que pasar todavía por muchas decepciones en la vida. Pero ¿sabe qué? Es muy sabio prever las cosas. Es muy sabio tomar las decisiones a tiempo. Eso es lo que dice el sabio Salomón en Eclesiastés. Dice, acuérdate de tu Creador, ¿cuándo? En los días de tu juventud. O sea, en los días de tu juventud, toma tus decisiones, porque vendrán años y vendrán un tiempo, dice, donde tú vas a mirar tu vida y vas a decir, no tengo en aquellos días contentamiento. Verdadero contentamiento, ¿no? Porque los placeres del dinero, no sé, las vacaciones, todo lo lindo que podamos tener, no se compara al gozo de andar en comunión con Dios. No se compara. Si alguien me dice lo contrario, es que nunca ha tenido comunión verdadera con Dios. Porque yo tengo esa experiencia, sé lo que es tener comunión con Dios. Y no es que sea perfecto, ¿no? Y no necesitamos ser perfectos para tener comunión con Dios. Necesitamos creer en Él y definirnos en este sentido. Yo quiero vivir para hacer la voluntad de Dios. Yo quiero vivir para tener esa comunión. Porque si no hago la voluntad de Dios, si no decido vivir para hacer la voluntad de Dios, estoy en contra del plan de Dios. Y Dios está en contra de mí. Yo no sé, hay tanto cristiano, ya deberían decepcionarse de Dios, porque Dios no le va a escuchar sus oraciones. Porque están queriendo hacer algo contrario a Dios. Están queriendo hacer algo que les va a destruir. Dios nos quiere, nos ama y quiere construirnos. El hombre, con toda su sabiduría, nunca va a entender esto. No es la sabiduría del hombre la que lo lleva a entender esto. Es el espíritu del hombre, es el interior del hombre, es el vacío que usted tiene que tener conscientemente que puede ser llenado. Y ese vacío solo puede ser llenado por Dios. Hermanos, de otra manera, nosotros estamos en una búsqueda incesante en la vida, en una búsqueda siempre insatisfactoria. Los hombres que no tienen a Dios y que no tienen a Dios reinando en su vida, que no han definido vivir para Dios, que no han definido que Dios va a ser el Señor de sus vidas, siempre están deseando más. ¿Más de qué? Más de esto, más del otro, más de aquí, más de allá, más cariño de la gente. Están deseando más fama, están deseando más dinero, están siempre con carencias. Y como les decía ese millonario, ¿y hasta cuándo vas a seguir trabajando? Porque era el segundo o tercer millonario en esos años del mundo. Y él dijo, su respuesta era, solamente un poco más. ¿Recuerdan la historia del joven rico? Al final, ¿cuál es la historia del joven rico? Lo mismo. Es el síndrome del joven rico ese. De que el joven rico, no es el joven rico, no, es el rico insensato, se llama la historia, ¿no? Que dice que tenía muchas riquezas y dijo, ¿qué voy a hacer? Tengo tantas riquezas. Voy a deshacer, dice, todos mis graneros y voy a hacerlos más grandes. Así dice, ¿no? Y cuando tenga esos graneros más grandes, voy a poner ahí todas mis riquezas. Y cuando tenga todas mis riquezas ahí, entonces le voy a decir a mi alma, come, bebe, disfruta.
¿Y qué le dice una voz? Viene una voz del cielo y le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, le dice. Y lo que has provisto, ¿para quién será? El hombre que no ha llenado su vida con Dios, siempre querrá más. Siempre tendrá un vacío que va a querer llenar con algo. Y sabe, lo único que llena verdaderamente es la voluntad de Dios. Es el amor de Dios, es Dios. Porque para eso fuimos diseñados. Así que se lo digo en esta mañana. Y eso es lo que es como un requisito previo para todo lo demás. Para todo lo que vamos a hablar hoy día. Usted tiene que entenderlo. Usted tiene que recibirlo. Usted tiene que aceptarlo. ¿Qué es? Que usted, la mejor vida que puede tener es vivir para hacer la voluntad de Dios. Vivir para el plan que Dios tiene para usted. Cuando nos salimos de ese plan, los hombres empezamos a cometer muchos errores y, como les digo, siempre estamos insatisfechos. Adán, como les digo, estaba en el huerto, tenía todo, ¿no? Tenía relación con Dios, estaba espiritualmente suplido, tenía todos los árboles del huerto, su cuerpo estaba suplido, tenía una mujer hecha de su costado, a su imagen, hueso de mis huesos, carne de mi carne, sus necesidades de amor y de relaciones estaban suplidas. Y en el capítulo 6 vemos al hombre en medio de una tierra llena de violencia, donde en su corazón solamente había el mal, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque escuchó a Satanás que le dijo, tú puedes ser independiente. Come del árbol ese y vas a ser, ¿cuál que le dijo? Como Dios. Vas a ser como ese ser autónomo, ¿no? Al comienzo dijimos que el único ser autónomo que no necesita nada de nadie es Dios. Y como el hombre es totalmente dependiente. Y como dice el doctor Franchini en la clase que vimos el jueves, no es que es malo ser dependiente. Así nos diseñó Dios. Y él mostraba un ejemplo, dice, un carrito, ¿conocen esos carritos que se manejan a control remoto? Dice, ese carrito no funciona si no tienen pilas, ¿no? Las pilas, o sea, ese carrito está totalmente bien, nuevito, pero no te va a funcionar si no le pones pilas. Necesita las pilas. Y con las pilas va a funcionar. ¿Es malo el carro? No, está diseñado para necesitar que se le pongan las pilas. Amén. El hombre también está diseñado para ser un ser dependiente. Para que vaya a Dios, el único ser autónomo y todopoderoso, y encuentre en Él la satisfacción de su vida. Yo no sé, quizás el saberlo aquí no es suficiente. Bueno, no es suficiente, la verdad. Yo no sé ustedes, hermanos, hasta qué lugar han llegado en su vida donde Dios ha sido tan maravilloso, ha llegado a darles un amor tan grande, una satisfacción tan grande en su corazón. Pero la experiencia mía personal es que nunca he tenido placer más grande que cuando he estado en adoración, he estado en ese momento precioso, en esos momentos preciosos con Dios. Y lo más lindo es que los puedo tener todos los días.
Amén. Y hermanos, cuando salimos de la obediencia a Dios, porque así fue Adán, cometemos muchos errores. Así como los hombres cometieron muchos errores después de la caída de Adán y Eva. Y todo fue mal. Toda la historia del Antiguo Testamento termina en fracaso, aún con el pueblo al cual Dios le había dado su ley. El pueblo que Dios había llamado y le había dado su ley, termina el Antiguo Testamento. O sea, primero en el año 722, los asirios conquistan todo Israel del norte y las 10 tribus del norte desaparecen. Las sacan de ahí, las llevan y las esparcen. 100 años más tarde, más o menos 120 años más tarde, Judá, que era el único lugar donde permanecía la presencia de Dios, era el único lugar donde estaba el templo. Recuerdan que el templo era el lugar donde el hombre se encontraba con Dios en el Antiguo Testamento. ¿Sí o no? Tenía que ir con su sacrificio, tenía que presentarse y todo, y ahí se hacía el encuentro de Dios con el hombre. ¿Y qué pasó? Los babilonios los conquistaron a ellos. Igual, aún teniendo la ley, ellos se desviaron. Los profetas les dijeron, el buey, decía, así empieza Isaías, ¿no? El buey conoce a su dueño y el asno conoce el pesebre de su señor. Pero mi pueblo no tiene entendimiento. Me dejaron a mí, dice más adelante, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, dice, cisternas rotas que no retienen agua. Su propio pueblo le deja a Dios. Amén. Hoy en día no basta ser evangélico, no basta haber recibido la vida. Tenemos que vivir la vida. Tenemos que obedecer a Dios. El que no obedece a Dios se sale del plan de Dios. Nosotros pensamos, nos han hecho creer mentirosamente que una vez que yo recibo a Cristo, ya está todo listo. Pero no es verdad. Y ejemplos, no tengo que decirles, ¿verdad? Ustedes conocen a la gente que un día fue cristiana, o todavía algunos se llaman cristianos y predican y todo eso, pero están con una vida que es todo un desastre. Dios nos hizo recibir a Cristo para tener comunión con nosotros, no solamente para que no nos vayamos al infierno. Él quiere que vivamos en esta tierra una vida guiada por Él, una vida de obediencia, una vida con un sentido, una vida con un plan. Y el hombre no tiene plan. Dios tiene el plan perfecto para tu vida y para la mía. Dios tiene lo mejor. Y el hombre sigue, y peor, el cristiano sigue muchas veces sin haber definido vivir obedeciendo a Dios. Es lo mismo que pasó al comienzo. El mundo no conoció a Dios, o sea, Adán rompió la relación con Dios y su descendencia dejó de tener relación con Dios. Pero el pueblo de Dios, el pueblo al que Él había hecho pueblo suyo, y dijo, este mi pueblo es para alabanza, para que las naciones me conozcan. Ese mismo pueblo se olvidó de Dios. Peor todavía. Y ustedes lean los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas. Ellos dicen que Israel vivió peor que las naciones paganas. Se hicieron dentro de Israel más abominaciones que las otras religiones.
Las otras religiones tenían otros dioses. Israel tenía a Dios y a otros dioses. Y eso es lo más terrible que nos puede suceder. Hermanos, como les digo, si usted sigue escuchando la palabra y no ha tomado esta decisión de buscar la voluntad de Dios y vivir para hacer su voluntad, encontrar el plan de Dios para su vida, todo lo que diga la Biblia, siempre hay una parte que no va a tener sentido. Entonces esta prédica que yo traigo en esta mañana, que seguramente no la voy a poder completar, porque ya me pasé mucho tiempo en este previo, pero la Biblia, como les decía al comienzo, nos fue dada para mostrarnos. La iglesia es la creación perfecta de Dios, porque dentro de la iglesia es el único lugar donde nosotros somos edificados verdaderamente. Fuera de la iglesia local, porque algunos dicen, yo soy de la iglesia universal, pero aquí en mi casa yo nomás, y claro, y tiene razón que en internet, por ejemplo, hay muchísimos mejores predicadores. Agarran el domingo y yo pongo mi prédica, pero usted nunca va a ver a un cristiano solito ser edificado. Nunca lo va a ver satisfecho, porque Dios nos llamó para vivir en comunidad. Y para que en comunidad vivamos y en comunidad nos edifiquemos. Como les digo, como vimos al comienzo y creo que ahora vamos a seguir. Como les dije, estábamos diciendo que hay una actitud doble cuando yo vengo a la iglesia. Y la primera actitud es que debo esforzarme por ser edificado. Debo esforzarme por crecer en Cristo. Hermanos, toda obra que se hace en las iglesias no tiene ningún sentido cuando no se dirige al aumento de Cristo en nosotros. Una iglesia no es grande porque tiene muchos miembros. Una iglesia es grande porque ahí se ve Cristo, porque tiene más presencia de Cristo, podríamos decir, si vale la pena, porque aunque su presencia está en todos lados, pero cuando Cristo gobierna en una iglesia, cuando Cristo está en una iglesia, evidentemente, entonces esa iglesia está creciendo, esa iglesia está siendo edificada a la manera de Dios. Esa es edificación. Toda acción que no conlleva un aumento de Cristo en mí o en la congregación es un trabajo en vano. Dios lo ve en vano. Porque Dios está interesado en el aumento de Cristo y Dios está interesado en que la iglesia sea el cuerpo de Cristo, que la iglesia sea la imagen de Cristo, que el mundo conozca a Dios mismo a través de la iglesia. Así como Jesús vino a dar a conocer al Padre a un mundo que no puede entender a Dios porque es un ser espiritual, Él se tuvo que hacer hombre. Dice en Juan 1:18, Jesús dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le dio a conocer. Y ese Hijo vino e hizo la mayor obra, la obra más maravillosa, derrotó a las tinieblas. Una cosa es nuestra relación con las tinieblas, escúchame bien, antes de Cristo. Y otra es después de Cristo. Después de Cristo, nosotros tenemos unas tinieblas vencidas. Nosotros tenemos una posición muy distinta. Y aunque hay confrontación con las tinieblas,
nosotros no confrontamos a las tinieblas desde una posición que tenía el hombre antes de Cristo. Porque el hombre antes de Cristo estaba bajo la autoridad de las tinieblas. Después de Cristo, Él nos dio autoridad. ¿Sí o no? Después de terminar de morir en la cruz y resucitar, ¿qué dijo? Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Entonces vayan. Antes de eso, no. Antes de eso Dios tenía poder, claro. O sea, todo eso está bien. Pero otra cosa, después de la cruz, Él despojó a las tinieblas de todo derecho que tenían las tinieblas contra nosotros. Porque somos seres pecadores. Porque tenemos deudas con la justicia. Por eso Él pagó en la cruz. Y ahora, por más que no somos perfectos, somos victoriosos. Porque cada vez que yo creo, soy perdonado. Y si soy perdonado, las tinieblas no tienen ningún derecho contra mí. Eso lo entiende, ¿verdad, hermano? No sé. Porque hay gente que parece que anda reprendiendo a las tinieblas, me levanto y me cubro con la sangre. Por favor. La sangre de Cristo tuvo una sola. Fue una sola vez y para siempre ese sacrificio. No necesito cubrirme todos los días con la sangre de Cristo porque yo ya he creído y ya he recibido el perdón. Esa sangre está ahí, lista. Y no es hablando y diciendo me cubro. Es estando en ese estado de paz interior, donde no le debo nada al diablo, donde no le debo nada a la justicia. No porque sea perfecto, sino porque el Cristo terminó con el pecado en la cruz. Entonces, la primera cosa que yo debo hacer cuando vengo a la iglesia es esforzarme por ser edificado en el cuerpo. Esforzarme para que Cristo se vaya formando más en mí. Y la segunda actitud cuando yo vengo a la iglesia es estar preparado con el don que Dios me ha dado para edificar, para hacer mi parte en la edificación de los santos. Hermano, como les he dicho al comienzo, puede ser que tú seas un cristiano débil, que tú seas un cristiano que recién ha venido a la iglesia, pero tienes una parte en la edificación de este cuerpo de Cristo. Vamos a leer de 1 Corintios capítulo 12, desde el versículo 4, y vamos a ir así un poco rápido. Miren lo que dice de la iglesia, ¿no? El título de la predicación de esta mañana es ¿por qué debo congregarme? ¿No? Ya lo dijimos. ¿Será que es necesario congregarme? ¿Será que es importante? ¿Qué recibo cuando me congrego? ¿Qué doy cuando me congrego? Todas esas preguntas. Dice, hay diversidad de dones, pero bueno, deberíamos haber empezado desde el comienzo, donde dice que los dones son para la edificación del cuerpo, ¿no? Y eso lo sabemos. El cuerpo de Cristo se edifica en base a los dones espirituales, ¿no? No hay nada carnal que pueda edificar a la iglesia. ¿Escuche bien? ¿Escuchó? Nada de mi iniciativa personal que no viene de Cristo edifica la iglesia. Mis mejores predicaciones, mis mejores dones naturales no edificarán a la iglesia. Mis mejores intenciones no van a edificar la iglesia. Todo lo que viene de Dios a mi vida es lo único que me capacita para edificar la iglesia. La iglesia se edifica a través de los dones que Dios da. La iglesia se edifica espiritualmente. Ahora, para la edificación de la iglesia, Dios le da dones a todos los hombres. Dice, hay diversidad de dones, pero uno solo es el Espíritu. ¿Seguimos? Vamos a ir versículo a versículo.
Y hay diversidad de ministerios, de servicios, de formas de servicio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo, ¿no? Aquí están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para qué es la manifestación del Espíritu? Para provecho. Como les dije al comienzo, nada va a edificar al cuerpo de Cristo, sino lo que viene de Dios mismo. Entonces, a dice, le es dada por el Espíritu. En esta Biblia dice, a uno le es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, al otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Miren, con todo esto, quiero decirles que no todos somos iguales en este sentido. Hay un error muy craso para mí, porque nunca fue la intención de Dios decir esto, que dice que si tengo al Espíritu, tengo todos los dones. Mentira. Aquí dice que a uno le es dado un don, a otro otro don, ¿sí o no? ¿Por qué hace Dios esto? ¿Por qué no le da a uno? O sea, ahora quiero aclarar esto. Si yo no tengo el don de sanidad, ¿en algún momento puedo orar por un enfermo y sanarse? Sí. Pero eso no quiere decir que tengo el don de sanidad. El don de sanidad es alguien que tiene sanidades así todo el tiempo, que tiene el don, que funciona todo el tiempo. Que yo en algún momento puedo darle una palabra profética a alguien sin tener el don de profecía. Sí, sí. Pero el que tiene el don de profecía es distinto, es alguien que todo el tiempo está profetizando y está profetizando, como dice la Biblia, si es verdadero, si su corazón está representando la voz de Dios, nunca va a dar una profecía incorrecta, porque así es como se juzga la profecía, ¿verdad? Hermanos, es un error eso. Y Dios a cada uno le dio diferentes dones, porque Dios quiere que todos nosotros nos reunamos como cuerpo. Es que Dios no concibió el cristiano solo. Nunca el cristiano solo, como les digo, no está edificado. Dios quiere que estemos juntos y que nos amemos. ¿Cómo puedo amar a alguien si estoy solito? Para amar a alguien tengo que estar en relación con alguien, por lo menos con una sola persona. ¿Sí o no? O sea, por eso es importante. En su sabiduría Dios colocó todos los dones y los repartió, todos los ministerios y los repartió para que en amor nosotros pudiésemos edificarnos. Amén. Por eso a uno le da el don de discernimiento, a otro le da don de profecía. O sea, por eso cada uno, hay personas que tienen don de milagros. Esa persona que tiene don de milagros, no es que de repente hace un milagro, hace milagros. Nosotros conocemos hombres y mujeres de Dios que tienen ese don de milagro. Katherine Kuhlman, Benny Hinn. Los milagros son cosa normal en su ministerio, en su vida. Pero a veces, ¿por qué no vemos muchos más milagros en medio de nosotros? ¿Sabe por qué? Porque no estamos creciendo en el Señor. Porque estamos fuera de su voluntad. Porque la iglesia se ha hecho una agenda propia. Y Dios tiene una agenda, no solamente para la iglesia en general como cuerpo, sino para cada uno de nosotros. Entonces por eso Él dio
a cada uno diferente. Entonces, todos los días en que nos reunimos, por eso en la segunda parte de lo que digo, usted no solamente tiene que venir a recibir, usted tiene que venir preparado para dar. ¿Para dar qué? Para dar del don que usted tiene. Amén. En un cuerpo, todos los miembros, como vamos a ver, son necesarios. Seguimos. ¿Sabe, hermanos queridos? Yo esto he entendido y con el pastor Albertito hemos estado conversando. ¿Sabe que todas las iglesias necesitamos los 5 ministerios? Usted necesita un profeta que le ministre, un pastor, un maestro. El Señor dijo que dejó los 5 ministerios ¿para qué? Para edificación del cuerpo de Cristo, ¿sí o no? Para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, teleios, maduro, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. O sea, Dios quiere que en la iglesia se vea a Cristo. O sea, si en la iglesia no se ve a Cristo, se ve a ti y a mí. Entonces, si se ve a mí y a ti, entonces el mundo no va a conocer a Dios, te va a conocer a ti, me va a conocer a mí. Le va a conocer a los dones del gran predicador fulanito, los dones del gran predicador, pero en la iglesia es el cuerpo de Cristo porque es la presencia de Dios visible en este mundo. En este mundo no puede recibir testimonio de Dios más que a través de la iglesia. En el libro de Efesios dice que la iglesia es su cuerpo, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Lea el último versículo del primer capítulo de Efesios. Entonces tenemos que ser edificados hasta ese nivel, amados hermanos. Por eso usted tiene que tener como decisión vivir para hacer la voluntad de Dios. Usted tiene que manifestar a ese Cristo. Quizás ahí en su trabajo, usted tiene según el don que le ha sido concedido, usted tiene un instrumento, podríamos decir, un recurso para manifestar a Dios. Más aparte, el carácter de Cristo. Amén. La gente debería ver en ti, en tu oficina, el carácter de Cristo y también ocasionalmente el don que tú tienes. Pero dentro de la congregación, aparte del carácter de Cristo, están todos los demás dones. Entonces podríamos ser edificados. ¿Por qué la iglesia es tan niña? ¿Por qué hay tantos malos testimonios de la iglesia? ¿Por qué hay tantos hombres y mujeres que son cristianos, que son evangélicos, pero que viven una vida que deshonran a Cristo? El mundo no sabe qué hacer, me predica bonito. Y como la otra vez, pero se robó $700,000 de la empresa. Qué bonito habla, pero no. Amén. Ese no es una buena representación de Cristo. Entonces, a cada uno le ha sido dado diferentes dones. Esa es la primera razón por la que nos debemos congregar. Y sabe que no necesitamos ser demasiado perfectos. Vamos a mirar esto. Sigue diciendo, versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, ¿no? El que reparte. Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, ¿no? Tú le puedes pedir todo lo que quieres, pero Dios te va a dar como Él quiere. Y te va a dar como Él quiere porque, otra vez, es mejor tener el don que tú tienes porque Dios te lo da, porque sus decisiones son perfectas. Amén. Todo lo que viene de Dios es perfecto. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. O sea, mi cuerpo
tiene muchos miembros, pero también es un solo cuerpo. Yo les decía, nosotros hemos pensado que la iglesia es una masa amorfa, que es una multitud. No, la iglesia tiene estructura. Dentro de la iglesia hay estructura. Así como dentro de mi cuerpo hay estructura. No es que mis ojos miran cuando quieren, mis manos se mueven donde les da la gana. No, hay una estructura y todos están unidos. Y la Biblia dice que la cabeza de la iglesia es Cristo. Sigue diciendo, porque por un solo espíritu fuimos todos llenados, bautizados, en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hermanos, nosotros podemos estar unidos, podemos tener unidad, si hemos bebido de un mismo espíritu, pero si ese espíritu nos gobierna a todos. ¿Sabe? Todos los cristianos dicen, yo tengo a Cristo. Y es verdad, todo cristiano tiene a Cristo. Pero ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿quién te gobierna? Porque puedes tener a Cristo y no gobernando en tu vida. 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Obvio. Y si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Mire, en esta sección, y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Hermanos, esta primera parte tiene que ver con no juzgarnos unos a otros. O sea, no tenemos que ser iguales. Amén. El otro día estuve escuchando una predicación de un hombre y ¿sabe qué? Él decía, ¿cómo debe ser el líder apostólico de este tiempo? ¿Y sabe qué, hermanos? Cuando terminó esa prédica, yo pensé que, porque es un hombre muy, muy usado en el mundo y que tiene muchas redes de pastores y todo eso, yo dije, estoy frustrado, no sé qué hacer, porque yo no soy ese hombre. Era un hombre, decía varias características, algunas sí tengo yo, pero muchas de ellas no. Y me sentí muy frustrado. Y vine y le dije a Alberto, al día siguiente nos reunimos aquí, como todos los miércoles, los martes, los jueves, ¿no? Y le dije, hermano, ayer miércoles, en la predicación del pastor Joseph Matera, me siento mal, le dije. O yo he vivido mi vida sin haber, edificado estas cosas en mí. Y ¿sabe qué, hermanos? Después me di cuenta de que no todos somos iguales. Yo no soy ese líder que él dice del siglo XXI, líder. Yo soy un hombre que le gusta la Biblia y que le gusta la enseñanza, que disfruta de eso. Porque él decía que el líder del siglo XXI es un hombre que tiene mucha relación con la gente. Yo más bien soy un hombre muy callado, muy así. Pero después me di cuenta, yo soy parte del cuerpo. Hay hombres que son como lo que él dice. Hay líderes, sí, dentro de la iglesia, que van a ir a expandir, que van a hablar con los líderes del mercado, decía él, líderes de las oficinas. Yo no soy ese. Pero no por no ser igual a él, no soy del cuerpo. ¿Verdad que no? Tú y yo, hermanos, tenemos dones particulares, cosas que nos encanta hacer, que nos gusta. Es precisamente lo que Dios tiene, lo que Dios tiene para ti. Hay gente que le gusta, incluso, usted sabe que, no sé, hasta barrer la iglesia es importante. Y hay personas que disfrutan.
Es más, yo les digo con toda honestidad, yo disfruto de barrer la iglesia. Yo cada 15 días limpio todo esto. Feliz. Me gusta. Amén. Y sirvo al Señor también. Y quizás es lo mismo una predicación de mi parte que haber limpiado la iglesia, es lo mismo porque lo hago para Dios y es para esto. Entonces, no somos iguales, no se compare, no piense que porque no predica no es el cuerpo. Porque dice, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si no fuese oído, ¿dónde está el olfato? ¿Verdad? Seguimos más adelante, vamos a ver todo este capítulo. Si todo el cuerpo fuese el 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Amén. Usted está en el cuerpo de Cristo y está en una iglesia local, debería estar en un lugar donde Dios lo coloca. Amén. Dios nos coloca, queridos hermanos, como Él quiere. Porque Él nos diseñó a nosotros, Él nos hizo así. Yo no soy un hombre así como ese líder apostólico de este tiempo. No lo soy. Pero tengo otro lugar dentro del cuerpo. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Seguimos, pasa. Pero ahora muchos son los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Recuerden, este capítulo 12 está escrito a una iglesia que no tenía unidad, una iglesia que estaba dividida, una iglesia carnal, la iglesia de los Corintios. Si hay una iglesia carnal en el Nuevo Testamento, es la iglesia de Corinto. Y Pablo le escribe esto, porque seguramente dentro de la iglesia había muchas comparaciones, muchos celos. No es que yo quisiera ser como este otro, yo quisiera ser como fulano, como sutano. Y el Señor dice, cada uno es distinto, pero somos un solo cuerpo. El cuerpo es uno solo, la cabeza es una sola, y el cuerpo fue hecho como Dios lo quiso. Y Dios lo puso perfecto. Amén. La iglesia es una creación perfecta de Dios. Nosotros los hombres hemos hecho de la iglesia tanta cosa fea. Hay iglesias donde uno visita y, hermano, el olor a muerto. Hay olor a muerte ahí. Y yo no me estoy jactando de nada. Simplemente no es para eso. La iglesia es la creación perfecta de Dios. Y usted está en la iglesia. Y yo también anhelo. No tenemos la iglesia, pero no hay iglesia o local donde no hay problemas. Pero esto que estamos haciendo nos está edificando. Sigue el 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad. ¿Sabe qué, hermano? Yo quiero decirles esto, según este versículo. Cada vez que usted falta a la congregación, hay una parte que no se está haciendo. Todos nos necesitamos. Usted es necesario. Si usted es miembro de la iglesia, si usted ha recibido a Cristo, es necesario. Quizás ni diga nada, quizás ni haga nada, no sé, pero es necesario. No podemos decir, no, el fulanito no viene, qué sé. Total, nunca hace nada en la iglesia, total, ni fu ni fa. No podemos decir, no lo necesitamos, lo necesitamos. Sigue el versículo 22, dice, antes bien, es más, miren, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Nadie puede decir, yo soy tan débil, yo no tengo ningún don, yo no tengo nada de esto. No soy necesario. O sea, si no voy si no me reúno, si no estoy en la comunión de los santos en una congregación, no importa, porque no soy nadie. Mentira, no hay nadie que no sea nadie. Y que si tú eres de los más débiles, ¿qué dice aquí? Eres de los más necesarios. Amén. El cuerpo. Hermano,
¿qué pasa si esta puntita de este dedo me la cortan? ¿Qué si vengo aquí con mi dedo cortado? Todo punto del cuerpo, las uñas son necesarias, todo es necesario. Lo que no se ve, más necesario, ¿verdad? Mi corazón, mi estómago, mi sistema circulatorio, todo necesario. El problema es que no estamos coordinados como debemos estar coordinados. Por eso estamos orando, por eso estamos clamando al Señor. Queremos ser un cuerpo coordinado. Queremos ser un cuerpo que hace una labor para la cual Dios la diseñó. Por eso todos necesitamos buscar la voluntad de Dios. Todos necesitamos escuchar a Dios. ¿Sabe la diferencia? Una diferencia entre la iglesia y el mundo es que la iglesia ha nacido del Espíritu. Y la iglesia puede escuchar a Dios. Si usted no escucha a Dios, está mal. No sé para qué hay tanta predicación. ¿Cómo escuchar a Dios? Hermano, escuchar a Dios debería ser normal. No con estos oídos. Pero saber la voluntad de Dios es normal. ¿Cómo podemos obedecer a Dios si no le escuchamos? ¿Acaso en la Biblia no nos dice que obedezcamos? ¿Estamos aquí, hermanos? ¿Tenemos entendimiento? ¿Conocemos la Biblia? ¿Algo de lo que estoy hablando? ¿Cómo puede ser guiado por alguien si no le puede escuchar o ver? Jesús, con su Padre, Él decía que todo lo que yo hago es lo que veo hacer al Padre. Todo lo que yo hablo es lo que oigo decir al Padre. Usted lea el Evangelio de Juan, hay por lo menos unas 7, 8 veces donde Jesús hace esta declaración. Es más, dice, yo nada puedo hacer por mí mismo. Solo lo que veo hacer al Padre, eso hago. O sea, Jesús nos dio un ejemplo. Él es el ejemplo perfecto de la relación del Padre con el Hijo. Es el ejemplo perfecto de lo que debe ser la relación de la iglesia con el Hijo. El Hijo con el Padre es lo mismo que la iglesia con Cristo. Él nos vino a mostrar cómo vivir. Vivir haciendo la voluntad del Padre. Entonces, cuando hacemos la voluntad del Padre, hermanos, preparémonos, porque vamos a ver milagros. Porque vamos a ver cosas. En Primera de Juan dice que Jesucristo, dice en el capítulo 5, que si oramos, dice, si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si nos oye, ¿qué dice? Tendremos aquello que hemos pedido. Amén. O sea, cuando consideramos la palabra de Dios, debemos considerar toda la palabra de Dios. Por ejemplo, Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y después dice, y todo lo que pidáis al Padre, os será hecho. ¿Pero cuándo? Cuando guardamos sus mandamientos, ¿verdad? Cuando escuchamos al Padre y oramos conforme al Padre. Hermanos, usted no ora para decirle al Señor sus necesidades. Eso es una oración, también, bueno, está bien, somos hijos. Pero Él dijo que tus necesidades ya las conoce antes que ustedes le pidan. Eso dijo el Señor. Principalmente debemos orar para saber qué es lo que Él está queriendo hacer. Para orar según su voluntad. Y entonces nuestras oraciones serán oraciones poderosas porque tendrán respuesta. Amén. Básicamente la oración primero es para entender su voluntad y después, amén, porque ¿sabe por qué? ¿Por qué Dios necesita que oremos? Porque Dios nos delegó autoridad.
Desde Génesis, Él le dio autoridad a Adán sobre todos los animales, sobre todas las bestias, sobre toda la creación, ¿sí o no? Te doy potestad. Y después dijo que nos daba potestad. Es más, dice, yo les doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, ¿sí o no? Toda potestad me es dada. ¿Para qué? Para que hagan discípulos. O sea, el Señor nos ha dado autoridad. Entonces, cuando nosotros vamos a orar, cuando Él quiere hacer algo, ¿cuántos de ustedes trabajan en una empresa? ¿Cuántos saben de administración? Cuando a una persona se le delega cierta autoridad, digamos que aquí está el gerente, usted es un supervisor, y bajo el supervisor hay una cantidad de personas sobre las cuales el supervisor tiene autoridad. Bueno, no sé si lo vamos a ver todos, ¿no? Pero el gerente puede meterse con esas personas que están debajo del supervisor a darles órdenes. No debería ser así. Administrativamente eso es un error. Amén. El gerente es autoridad sobre el supervisor y el supervisor es responsable de lo que hace los que están bajo su autoridad, ¿o no? Pero si el gerente se mete a decirle al obrero que está debajo del supervisor, a decirle, no hagas eso, haz esta otra cosa, le está quitando autoridad, ¿no?, a alguien a quien le delegó. Y Dios nos delegó autoridad. Y por eso nosotros oramos. Y por eso nuestras oraciones, cuando son conforme a lo que Dios nos muestra, son poderosas. Y nuestras oraciones pueden cambiar todo. Nuestras oraciones son, quizás un término son todopoderosas, en la medida en que oran la voluntad de Dios. Muchas cosas no son hechas, lo diré de esta forma, cuando la iglesia no está en contacto con Dios, porque Dios no hace fuera de su voluntad. Es más, Dios por eso necesita intercesores, por eso Dios necesita hombres y mujeres que oremos. Por eso nos enseñó en el Padre Nuestro que oremos así, ¿no? Que tu nombre sea santificado, que venga tu reino, que se haga tu voluntad. Antes que nada, eso nos enseñó el Señor. Eso es la forma de orar. Seguimos. Creo que, no sé cuánto tiempo. Wow, creo que ya me pasé, ¿no? 23. Bien. Yo creo que ya es suficiente para esta mañana. Quizás dos cosas son para recalcar antes. Una, que todos nuestros planes, todo lo mejor que tenemos para nosotros, para nuestra vida, lo mejor que queremos conseguir, es bueno, pero la voluntad de Dios es mejor. Amén. Es mejor. Él tiene razón. Su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Y si nosotros decidimos vivir conforme a esa voluntad, vamos a tener éxito en la vida. Vamos a tener llenura en la vida. Nuestra vida va a estar en paz, bien. Amén. Y como les decía antes, fuimos diseñados para tener relación con Dios. Amén. Y se lo digo esto, el que no obedece a Dios, se sale de su voluntad, rompe su relación con Dios. Y en segundo lugar, lo que esta mañana queremos decir es que nosotros dependemos unos de otros. Dios nos hizo para vivir y ser edificados en medio de una iglesia. Y en esa iglesia, cada uno de nosotros
es importante para edificar a otros y también en la reunión todos vamos a recibir, cada uno según su necesidad. Por ahí usted necesita una palabra profética. Y tenía un versículo más que lo he dejado a un lado, pero en ese versículo se lo voy a decir cómo es. Pablo dice, eso dice, ahí está en 1 Corintios también, dice, por la gracia de Dios, dice Pablo, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano conmigo, dice. Y he trabajado, es más, he trabajado más que todos estos, dice. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Lo que quiero decirle por último es que Pablo es alguien, no por lo que fue Pablo, no por las condiciones que tenía. Pablo fue el apóstol Pablo que nosotros conocemos por la gracia de Dios. Amén. Usted puede ser lo que Dios quiere que sea, no porque usted es un capo, que usted es uno que se tira 30 horas de oración, no. Por la gracia de Dios. Y lo que usted hace no es por otra cosa, sino por la gracia de Dios. Amén. Creo que esta segunda parte de la prédica que quería hablar ahora es de la gracia de Dios. Pero basta por hoy entender que usted es necesario para los demás del cuerpo y usted va a hacer algo edificante para los demás por la gracia de Dios. ¿Me entiende? Por la gracia de Dios. Aquí, el más nuevito entre nosotros puede hacer algo, puede ser una gran bendición para los demás, ¿sí o no? Los miembros del cuerpo que parecen más débiles son también los más necesarios. O sea, no se preocupe que usted no es un gran hombre, que usted no ha predicado nunca, no se preocupe, la gracia de Dios lo va a usar. Cuando usted está dentro del cuerpo y cuando usted está en buena relación con Dios y con los demás. Por eso es tan grave lo que pasaba en Corinto. Por eso Corinto era una iglesia tan carnal. Porque faltaba la relación. Porque estaban divididos. Unos decían, yo soy de Pablo, no, yo soy de Cefas. Amén. Gracias. Ya sé. Perdón. ¿Oramos? Padre, gracias por tu palabra de esta mañana. A nosotros nos gustaría llegar hasta las 6 de la tarde y seguir hablando y seguir disfrutando de tu palabra, Señor. Más te pido que todo lo que hemos compartido, que venga de ti, que haya edificado a cada uno de nosotros, que nos haya llevado a un conocimiento de la verdad, a un confronto de nuestras propias ideas con tus ideas, Padre. Te pido que hoy esto quede en nuestros corazones, nos lleve a vivir, nos lleve a tomar decisiones de verdad, decisiones de vida, Padre amado, decisiones que nos traigan la satisfacción que estamos buscando, decisiones que nos traigan la llenura y la bendición que necesitamos, Señor. Y que nosotros podamos ser usados en tus planes, Señor. Que, Padre, quizás no haya nadie más que pueda hacer aquello que tú tienes para cada uno de nosotros. Y yo no lo sé, pero me imagino que hay muchas cosas que no están hechas. Porque nosotros no nos hemos dispuesto, Señor. Porque tú estás usando personas, seres de carne y hueso, Señor. Tú estás usándonos
para hacer tu voluntad en esta tierra, aún en la edificación de la iglesia, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Que podamos entrar en esa relación donde sí podamos ser usados por tu gracia y podamos trabajar para ti, hacer tu voluntad en esta tierra, gozarnos, porque como decía David, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Que podamos vivir en agrado todo el tiempo, porque estamos en el centro de tu voluntad y estamos haciendo aquello para lo cual, Señor, tú nos tienes planificado nuestras vidas de cada uno de nosotros. Completa tu iglesia, edifica tu iglesia, usa a cada uno, ayúdanos a tener conciencia de lo grande que es tu iglesia, de lo maravilloso que tú has constituido, y ayúdanos a sacar de nosotros la mentira de iglesia que se nos ha presentado hasta hoy. La mentira de iglesia que hemos visto, Señor, en muchas ocasiones. Y te pedimos por tu iglesia en todo Bolivia, en Santa Cruz. Te pedimos por nuestros consiervos, pastores, que todos entendamos, Señor, que lo que estamos haciendo no es una cosa de segunda clase, no es una labor así para que nos sostenga económicamente. No, Señor, que podamos ser conscientes de lo grande, de lo poderosa, de lo autoritativa que es tu iglesia, y de lo importante, Señor, que es tu iglesia en esta tierra, en este mundo, en Bolivia, que es aún más importante que el gobierno físico, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser entendidos en tu voluntad para poder ser usados, para lograr cambios, Señor, incluso a nivel fuera de la iglesia. Te agradecemos, Padre, y te pedimos, edifícanos, edifica nuestra fe. Amén y amén.